Hermanos y amigos, que el Señor me les pueda bendecir. Bienvenidos nuevamente en este día miércoles al estudio de la palabra de nuestro Dios. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos porque vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y le damos gracias porque otra vez estamos reunidos en este día miércoles para estudiar las Sagradas Escrituras. Que su Espíritu Santo esté con todos nosotros en su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Lo pedimos. Amén. Muy bien, iniciamos ya con el estudio de la lección. Un nuevo trimestre comenzamos, alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Es el título general de la lección de este trimestre, y para la lección de la semana, la lección número 1, se titula Algunos principios de interpretación profética. Y el tema para hoy, miércoles 2 de abril, el estudio de la palabra. Otro de los principios para poder interpretar lo que Dios quiere enseñarnos en su palabra es el estudio de las Sagradas Escrituras. Y este principio no debemos olvidarlo nunca. El estudio de la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo en el capítulo 3, los versos del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y el verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que los padres judíos fieles comenzaban a enseñar a sus hijos las verdades del Antiguo Testamento a la edad de 5 años. Y la Biblia no es solamente historia registrada, sino que fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus pecados. En el mundo hay muchos escritos que pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que indica con seguridad el camino de la redención del ser humano. Por eso dice Pablo que nos hace sabios para la salvación. Y en ningún otro libro vamos a encontrar perdón para nuestros pecados. Y encontraremos también el camino que debemos seguir para hacer lo correcto. Por esa razón, el deber del hombre debe ser estudiar la palabra de Dios y entenderla por sí mismo, aclarando que tener ese conocimiento de la Biblia no nos asegura la salvación. Y debemos tomar en cuenta que la Biblia es el único libro que ha sido inspirado por nuestro Dios. Y Pablo en el texto nos dice, toda la Escritura. Aunque sabemos que Pablo se refería más que todo al Antiguo Testamento, porque eso era lo que había en ese tiempo. Y eso aplica hoy en nuestros días, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. En las Escrituras se dice todo lo que es necesario que se ha dicho acerca de nuestra conducta, todo lo que se ha dicho acerca de la responsabilidad del ser humano delante de Dios. Y no solo nos enseña situaciones o cosas sobre nuestra conducta, cómo debe ser. También sirve para refutar las enseñanzas adulteradas como aquellas que Timoteo tenía que enfrentar.
Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos muestra su poder para transformar la vida del ser humano y nos instruye a la vez con los principios que nos ayudarán a crecer hasta convertirnos en una persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El libro de Efesios en el capítulo 4 y el verso 13 nos dice, y es que solamente en la palabra de Dios encontraremos la conducta que debemos tener para que Dios pueda aprobarnos. Solamente estudiando la palabra de Dios podremos llegar a estar enteramente preparados para toda buena obra. Leamos lo que nos dice Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí podemos extraer uno de los principios muy importantes para el estudio de la palabra de nuestro Dios, y ese es que la Biblia tiene validez toda, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Jesús enseñaba y para él era un asunto muy importante el que todas las escrituras del Antiguo Testamento anticipan lo que es o lo que era su obra mesiánica, lo que es su obra mesiánica. La forma en que los autores del Antiguo Testamento fueron dirigidos a escribir la misión de la vida del Mesías se sugiere en el libro de San Mateo en el capítulo 1, verso 22, cuando nuestro Señor Jesús se refirió a lo que los profetas escribieron acerca de él. Cristo mismo advirtió que quienes restan importancia y valor al Antiguo Testamento no creen realmente en él. Luego en Mateo 5:18 encontramos otro principio que debemos tomar en cuenta al estudiar la palabra de nuestro Dios. Y ese principio nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios no modificará, ni mucho menos va a cambiar su voluntad que ha sido ya expresada. Su palabra cumplirá los propósitos divinos. No habrá modificación de los preceptos divinos para amoldarlos con la voluntad del hombre. La voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Esto nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 3 y el verso 8. Los que vienen a él en busca de alimento para sus almas nunca tendrán hambre, ni tampoco tendrán sed. Finalizamos el estudio con los siguientes dos textos bíblicos para confirmar lo que dije con un escrito. Está en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el otro texto está en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Las declaraciones de Dios permanecen para siempre. Son inamovibles. Nada de lo que Dios dice puede ser corregido o alterado. Los principios del gobierno de Dios durarán mientras Él continúe existiendo. En conclusión, algunos de los principios que debemos recordar siempre al estudiar las Escrituras son: la palabra de Dios está comprendida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el otro es que su palabra permanece para siempre mientras Él exista. Y como Él es eterno, su palabra también nunca, pero nunca, nunca va a cambiar. Tomar en cuenta estos principios al estudiar las Escrituras
nos ayudará a comprender mejor las profecías escritas en la Biblia. El Espíritu Santo nos pueda instruir en cada lección de este trimestre y de esa manera podamos llegar a un conocimiento mayor de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.